al comercio, bueno, sobre todo desde algunas perspectivas, tratan de tener un abordaje más integral, y en este debate surge lo que hace un tiempo nomás fue presentado como proyecto. Vamos a consultar en qué quedó eso. Si no pasó más nada, uno supone que fue archivado, pero vamos a preguntar, y es el horario corrido, sobre el cual también parte de la ciudadanía, o gran parte de ella, está bastante de acuerdo con eso. ¿Por qué no se avanza? Vamos a charlar sobre eso con la concejala Juntos por Río Cuarto, Yanina Moreno Zamanillo. Concejala, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Bien. Logró ese proyecto que usted misma lo había presentado, ¿verdad? Exacto, yo lo presenté al proyecto el 1 de junio del 2021. El 3 de junio pasó estado de comisión en dos comisiones, la Comisión de Gobierno y la de Desarrollo Económico y de Empleo. Pero bueno, yo pedí hace unas semanas el desarchivo, porque después de un tiempo se archivan los proyectos, y no está archivado, está supuestamente en tratamiento, pero no se ha tratado ni siquiera una sola vez en ninguna de las dos comisiones. Claro, o sea, pero ¿usted lo puede volver a impulsar? ¿Esa discusión se puede volver a dar? Yo puedo solicitarle a quienes presiden las comisiones que se trate, pero si no hay voluntad política de tratarlo, no, eso no sucede. Yo lo que entiendo, porque nos ha pasado desde nuestro bloque con otros proyectos, a otros concejales, es que está habiendo como una estrategia, lo digo yo, o un modo operando, de no archivarlos, pero no tratarlos, de dejarlos en el supuesto tratamiento sin tratarlos. Claro, sí. A nosotros nos han dicho lo mismo, el otro día consultamos por lo de la banca del ciudadano, y exactamente pasaba lo mismo, de que no está archivado, está en tratamiento, pero en definitiva después no se tratan. Cuestiones técnicas formales que repercuten en la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Por qué no se trató? ¿Cuál era la posición del oficialismo, los contrapuntos que se dieron en ese debate en el Consejo? Creo, a mi entender, que como el posicionamiento del CESIS, yo había tenido una reunión con el CESIS antes de presentarlo, como para hacer un recorrido que legitimara la presentación del proyecto también en la representación que tienen en la ciudad. Y como la oposición era bastante taxativa acerca de que no querían que eso sucediera, el oficialismo no dio el tratamiento. Me parece que fue funcional a la posición del CESIS. Claro, ahí entonces la negativa del CESIS, ¿usted cree que eso es por el cual Río Cuarto hoy no tiene horario corrido? Yo creo que es así. Hoy nos está pasando con el tratamiento del expediente de las amplias superficies, porque estamos bajo la mirada de lo que el CESIS, que es la representación institucional que tiene a nivel comercial e industrial en nuestra ciudad, decide o no decide. Y eso nos ha dejado en un lugar bastante rígido en el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. No vi que ahora sí el oficialismo tuvo la voluntad de tratar lo de las grandes superficies, pero es un tratamiento donde se los convoca a los representantes del CESIS y no hay una posición clara. Es como que sí, pero esperemos, veamos qué pasa, sentemos a más gente en la mesa, que celebro eso, porque hay que hacer un debate mucho más amplio, pero no se le da celeridad al tema. Entonces la ciudad queda en un lugar de estancamiento como ha quedado durante todas estas décadas, y no crecemos. Tenemos esta perspectiva de ser un pueblo grande, no estamos debatiendo lo que la gente está pidiendo. Es más, hoy si ustedes hacen un análisis, y de hecho creo que varios medios de comunicación han estado haciendo encuestas respecto al tema, ya está de alguna manera instalado en 7 de cada 10 comercios el horario corrido. Pero digo, ¿cuál es la importancia del proyecto de ordenanza? Que lo ordene, porque para algunos rubros obviamente que no conviene y para otros sí, pero en esas variables hay que cruzar el tema del transporte público, el tema de la seguridad, todo lo que ordena una ciudad. No se trata solamente de decir, bueno, hagamos horario corrido por hacer, sino que debe facilitar la vida de la gente y debe tener una perspectiva de modelo de ciudad más moderna y más ágil.
Sí, concejala, buen día, Guillermo la saluda. Aquí la clave es la cuestión bancaria, ¿no? Porque generalmente buena parte de las actividades se estructuran alrededor del horario de las entidades crediticias. ¿No se debiera empezar por allí para que cambie eso? Sí, buen día, Guillermo. Yo coincido que la administración pública respecto a lo bancario es fundamental. No sé si se debería empezar por ahí, pero si el debate empieza por algún otro lugar, y en este caso, que este aspecto es importantísimo, donde el comercio en nuestra ciudad es una de las variables más importantes, más significativas, es por lo que se sustenta fuertemente en nuestra ciudad. Bueno, yo creo que la administración pública también podría empezar a debatir el tema y hacer un replanteo acerca del mismo. Y a propósito de esto, en los días anteriores hemos hecho varias notas respecto de esta cuestión y pareciera haber dos criterios. Uno, dicen, tratemos solamente lo que ha surgido como una excepción que pide ICI o Cencosud para venir al centro, y otro que plantean, bueno, no, aprovechemos la oportunidad y discutamos todo de fondo, volvamos a rediscutir y pongamos, entre otras cuestiones, la cuestión horaria también, el horario continuado. ¿Usted es partidaria de lo primero o de lo segundo? En realidad, Cencosud y sí es el disparador del cual surge esta discusión, pero nadie está mirando solamente esta disposición. Nosotros lo que queremos como bloque es que se haga una mirada mucho más profunda y más integral acerca del tema. Si hubiera sido cualquier otra empresa la que hubiera planteado esto, hubiera sido la misma la discusión. Pero, ¿sabes qué pasa, Guillermo? Que todos hablan desde la oratoria de que era una ciudad moderna, modernizada, con desarrollo, crecimiento económico, y el debate no se da nunca, porque si este ámbito, que es el legislativo, que es donde por excelencia se debería dar el debate, aún habiendo diferencias y aunque no estemos de acuerdo, lo tenemos que empezar a debatir y nunca empieza el debate. Entonces, con todas las excusas, por ejemplo, el CESI, te doy un ejemplo, tanto en el horario corrido como en las grandes superficies, siempre habla de que tiene encuestas, números, índices. Todavía yo no vi ninguna. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque cuando uno se pone a hablar con ciertos sectores o grupos de la sociedad, la gente relata otra necesidad. Hasta los mismos empleados de propiedad. Ahora, Ceci, la táctica que mencionó la semana pasada su presidente Atilio Lunardi fue que cuando se instaló el BEA de Banda Norte y el Disco, hubo un cierre de más de 300 comercios. ¿A dónde está ese número? Bueno, lo mencionó el presidente. Acá también en comisión dijeron que los empleados de las grandes empresas ganan menos que los empleados de cualquier comercio. Eso no es real. Entonces digo, es instalar discursos con 2 o 3 speech para sostener este rígido o esta rígida postura para no poder discutir nada. O sea, ¿usted cree que la definición de las grandes superficies, por ejemplo, como pasó con el horario corrido, la tiene directamente el CESIS, que el oficialismo sigue lo que dice el CESIS? Sí, pero eso no lo digo yo, es un comportamiento del oficialismo que se viene repitiendo. A ver, a mí me cuenta el recorrido de la historia. Yo estoy hablando de un proyecto que presenté en el 2021, estamos en el 2023. Y no sucedió nada, y está en tratamiento. ¿En tratamiento de qué? Y no se discutió nunca. Y lo de las grandes superficies es una reunión con mucha voluntad del oficialismo que se ve que lo quería o lo quiere discutir, pero después en la primera reunión, lo que el CESI dice públicamente, después no se replica lo que se dice en comisión. Y ahí el oficialismo para. Y entonces se va revisando sobre la marcha. Entonces yo creo que sí es funcional. Yo no le doy la legitimidad que hoy le da el oficialismo. Entonces, para mí el CESI no es representativo de los intereses y las necesidades que tiene el comercio en nuestra ciudad. ¿No es representativo para usted? No. ¿Y a quién representa? No, absolutamente. ¿Y a quién representa el CESIS? No sé, quizás representa los intereses de algunos pocos.
porque no sé cuál es la intención, no lo tengo claro eso, pero en los resultados, Guillermo, se ve que no se quiere discutir una ciudad más moderna. Yanina, una última cuestión. Aquí hay también una especie de dejar desde algún lugar librado a la voluntad de cada sector, no imponerle. ¿Por qué cree importancia, revisito una pregunta una respuesta que dio, que haya una ordenanza que ordene, digamos, porque como bien se dijo en el último tiempo, muchos comercios, actividades han empezado a tener horario continuado, sin que se lo imponga a nadie, sino porque les conviene a ellos. ¿La ordenanza qué cambiaría? ¿No le impondría una exigencia a alguien que no le conviene tener horario continuado? No, porque la ordenanza está abierta, primero que en el momento que se hizo era un momento, crítico, post pandemia, apenas terminando la pandemia, donde había un montón de otras necesidades. Hoy se le podrían agregar más artículos de la ordenanza, discutirlo y dar la apertura de otros artículos de tratamiento, pero eso no puede suceder porque no se trata. Pero digo, no impondría, porque para ciertos rubros, por ejemplo, lo que tiene que ver con el comercio de ropa, siempre fue un rubro que se resistió al horario corrido por ciertas cuestiones que ellos obviamente dicen que no les conviene. Bueno, perfecto, eso no se impondría. Lo que yo digo que ordenaría en términos de poder ofrecerle un ordenamiento integral, con una mirada integral, para que estén mejor en condiciones los propietarios y los empleados de comercio. Hoy hay muchos empleados que hasta por una cuestión de inseguridad quieren volver antes a su casa. Bueno, eso no lo pueden hacer porque no deciden sobre ese comercio porque son empleados, porque tampoco tienen un transporte público que se puede ordenar en función de eso, porque tampoco a lo mejor están las luminarias suficientes para estar seguros en la parada de colectivo. Y hay que mirarlo desde un montón de perspectivas. El problema de esto es que estamos mirando la ciudad por compartimentos estancos. Bueno, pero hay justamente que mirarlo integralmente, a eso me refiero con el ordenamiento. Justamente eso es mi última consulta, concejala. Respecto al proyecto, por ejemplo, de grandes superficies, ¿qué es lo que se está debatiendo hoy en el Consejo y solamente eso? Ahora, en esta mirada más amplia de pensar realmente dónde queremos los comercios, los bancos, ¿ustedes han presentado o tienen pensado presentar, y en ese caso, qué proyecto, en relación, digamos, a este debate, pero en términos más integrales de la actividad comercial y no solo grandes superficies? No, nosotros a partir de este disparador que se dio ahora en este momento, empezamos a presentar este proyecto y la idea es ir ampliando esa cuestión, pero si no empezamos por una punta, no se pueden plantear 20 temas al mismo tiempo, porque acá está el problema, en lo metodológico. Si no se discute un tema desde lo básico, no se pueden discutir otras cuestiones, ni siquiera se respeta el código de planeamiento urbano, con lo cual es muy difícil. Hay cosas que no las estamos queriendo debatir. ¿Por qué? No sé, eso habría que preguntárselo al oficialismo. Bien, ha quedado claro. Muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a usted, Guillermo y Florencia. Hasta luego. Ahí estaba entonces la concejala Yanina Moreno Zamanillo de Juntos por Río Cuarto, con varias definiciones importantes, contundentes, como el oficialismo es funcional al CESIS, entre otras cuestiones, apuntando mucho al centro empresario comercial de la ciudad en relación a dos proyectos. Lo que está actualmente en discusión y que todavía no tiene una resolución, de hecho Lunardi ha tenido declaraciones importantes para que los concejales, el gobierno municipal tengan en cuenta, tengan presente en cómo se regula finalmente esto de, por ejemplo, los 300 comercios cerrados hace unos años. Moreno Zamanillo poniendo un poco en discusión eso, y después lo del horario corrido. ¿Cómo? No creen en esa estadística. Claro, o sea, te dicen, bueno, ¿y eso dónde está? Bueno, no sé, lo dijo el presidente, está bien, hay que chequearlo, pero es una posición contra la otra. Lo mencioné apenas lo dijo, por haber estado en esa época, yo no recuerdo, a lo mejor mi memoria no es buena, pero no recuerdo que ese número haya aparecido en algún momento diciendo esto. Pero bueno, es posible que con el paso del tiempo se haya acumulado esta cuestión. Y la otra,
apreciación de la representante parlamentaria opositora es respecto de a quién representa el CESI, ¿no? Sí. Que va en coincidencia con lo que nos decía el comerciante Franco Spinella, ¿no? Que decía que el CESI representa los intereses de un grupo de comercios céntricos, del microcentro, no de los barrios, en el debate en torno de grandes superficies comerciales, sí, no. Yo veo que la cuestión horaria se está empezando, ya la lógica la está imponiendo. Sí. Pero hay actividades que no. A mí me parece que es clave aquí no pensar el gremio de la bancaria, los representantes de los bancos y empezar por ahí, mire. Porque te corre todo eso. Si vos tenés bancos con horario abierto, suponete que el banco que ahora abre a las 8, ¿no? Y cierra a las 13, si el banco abriera a las 10 y cerrara a las 15, te cambia el ritmo de la ciudad. Uh-huh. Y es determinante porque la actividad bancaria la necesitas para todo. En términos económicos, comerciales, industriales. Sí. Convocarlos si tenés voluntad política y da libertad también a aquellos que consideren, mirá, a mí no me conviene ese horario continuado, que no lo implemente. Después te va llevando la corriente, porque cuando el hábito cambie, hay prácticas, costumbres de una sociedad que no van a cambiar de un día para el otro porque una ordenanza se aprueba en el Consejo Deliberante. Por ejemplo, que nos guste dormir la siesta. No lo vas a cambiar. Pero lo podés ir, por ejemplo, con el uso y la costumbre. Este debate, si se hubiera dado en los años 2000, ya teníamos con otra realidad instalada. Sí. Pero siempre se posterga, no, a mí no me toque, no, a mí no me toque el horario. No. Bueno, ahora ha ido cambiando. Mucha gente, hay comercios que a las 5 de la tarde se bajaron las ventanas, ya cerraron. Bueno, te agrego dos cosas. Por ejemplo, de los hechos. Y por otro lado, en relación al horario corrido, que es lo que le consultábamos a Moreno Zamanillo, ese proyecto se presentó, como mencionaba, en junio de 2021. La excusa del oficialismo en ese momento, que ellos pero no era una excusa, era una justificación real. Bueno, el paso del tiempo terminó dando cuenta que era una excusa las restricciones sanitarias de la pandemia, ¿sí? Que en ese momento eran reales. Ahora, después, no, o sea, se trató, te diría, en una o dos comisiones, a lo sumo dos, me parece que en una sola, 2 o 3 argumentos y bloquearon ese tratamiento, ese debate, y nos habían dicho, yo no recuerdo si en off o en on, pero digamos, del oficialismo hablaban de convocar a las entidades bancarias, sí, de hacer un debate amplio que nunca se terminó dando. Nunca se terminó dando. Hay que también tener un poquito de autocrítica, ¿no? Porque de estos 22 años que llevamos transitado en este siglo, los ha gobernado el radicalismo 3 periodos. El periodo de Benigno Antonio Rins y 2 periodos de Juan Jure. Es decir, que durante 12 años de los 22 los ha gobernado el radicalismo, lo cual, si no tenemos un escenario distinto, es corresponsable como mínimo. Corresponsable de no haber querido, no haber podido o no haber sabido impulsar un cambio en estos aspectos. Entonces, aquí hay corresponsabilidades, porque cuando te sentás en la oposición es muy fácil pedir, hace esto. Bueno, ¿y qué hicieron ustedes cuando estaban? Porque no te estoy volviendo al siglo pasado, a mitad del siglo pasado, no. Este siglo, 22 años de gobierno, de los cuales 12 los gobernó el radicalismo, que podría haber impulsado los cambios, anticipándose a las circunstancias. Ahora sí tiene el dedo señalador, y con razón, porque ya este gobierno, en la época de Cantero, que son los que completan, porque van a ir 8 años de Llamosa más 2 años de Cantero. Estábamos con otros asuntos realmente, era el país prendido fuego, era un descontrol, años 2000, 2001... Eso era impensado ponerse a discutir el comercio si no había comercio. Ese era el desastre que había dejado de la Rúa y toda la runfla que ahora quiere gobernar otra vez Patricia Bullrich, López Murphy y toda esa manga de delincuentes que tendrían que estar presos.
habían prendido fuego a este país, ¿qué te vas a poner a discutir el horario de los comercios 2001-2002? Pero después la cosa se acomodó un poco y se podría haber discutido. Bueno, a lo mejor es tiempo ahora, pero a mí me parece que un actor determinante de esto es el sector bancario. Hay que sentar a los bancos, que no son nenes de pecho, no me estoy refiriendo a los empleados bancarios, son los dueños de los bancos, tienen que decir, quizás lo hacen en Buenos Aires, o sea, podrían decidir, lo hacen en Córdoba, distinto de Buenos Aires, pero también tiene horario corrido y desplazado, lo podrían hacer en Río Cuarto, en vez de las 8 le cerramos las 10, y en vez de las 13 cerramos las 15, y me parece que eso va a reacomodar mucha de la actividad comercial, pero bueno, hay que tener vocación política y ganas de hacerlo.